de videos, por así decirlo, con mis compañeras Caro y Cami, pasamos a lo que es el paso 8, que es la recolección de datos. Esta etapa es de suma importancia porque esta depende de la calidad de los resultados de la investigación. Aquí yo siento que se hace como un alto y se empieza a ver hacia atrás, a recopilar, a ver la información y todo lo que se ha recopilado, a ver si de verdad cumple con los requisitos y con lo que se está queriendo investigar. Aquí vemos la planificación, definición de la fuente de datos, a quién se está, ya sea personas, muestras, la ubicación de la fuente, dónde está, la selección del método, si es el correcto, para llegar a la preparación de los datos para el análisis. El elemento de la medición, de una buena medición, recordemos que la medición es la que nos permite estandarizar y cuantificar los datos para un análisis y comparación posterior. Debe ser un instrumento de medición, es decir, que sea preciso. Debe haber una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. En otras palabras, es que todo el mundo entienda lo que se está midiendo de la misma forma. Estandarización y cuantificación de datos, que es pasar datos cualitativos a cuantitativos para que se entienda de una forma muchísimo más fácil. Este instrumento de medición debe cumplir con 3 características fundamentales para garantizar de verdad la calidad de los datos. Como dijimos, si esto no está bien hecho, incluso desde el inicio, vamos a obtener datos, pero no van a ser o los que buscamos o van a estar totalmente erróneos. Entonces deben ser confiables, es decir, que sean resultados consistentes. Si nosotros pasamos una encuesta o un cuestionario hoy, pasamos el mismo el viernes y otra vez el lunes, los resultados deben de ser los mismos o bastante similares. Validez, asegurar el valor de la investigación, pero ¿cómo sabemos que es válida este instrumento de medición? Primero, tenemos la validez de contenido, es decir, tenemos que revisar si este instrumento cumple si cumple de verdad para darnos la información necesaria sobre nuestro planteamiento. Está la validez de criterio, es asegurarnos de que estos criterios, al ponerlos o a compararlos con otro instrumento, nos dé una información confiable. Y la validez de constructo, que es la que analiza la convergencia o la divergencia al ponerlo en comparación con otros instrumentos que miden algo sobre el tema, pero no exactamente lo mismo. Entonces va a ser un instrumento de medición válido si cumple con la validez de criterio, de confiabilidad y de constructo. Los factores que pueden afectar esta confiabilidad, la improvisación, el uso de instrumentos inadecuados, aspectos vinculados con el estilo de las personas, los participantes, sesgos personales, las condiciones en las que se aplica el instrumento, digamos, hay mucho ruido, mucha iluminación, si hay interrupciones, la falta de estandarización, es decir, de que a unos les pasamos una prueba escrita de una forma o que no hay suficiente espacio para que las personas contesten. Otro de los principales aspectos el último es la objetividad, es decir, que los resultados que obtengamos con este instrumento no deben de estar influenciados por las ideas del investigador, o sea que no debemos, o el investigador no debe meterse o inducir alguna respuesta, incluso ni siquiera en la formulación de las preguntas. El procedimiento para construir un instrumento de medición es bastante extenso, son 12 pasos. Primero la redefinición de fundamentales, es decir, reevaluar la variable, si de verdad cumple con el propósito de la recolección de los datos. La revisión de la literatura, buscar instrumentos o sistemas de medición utilizados para un estudio parecido o previo. Identificación del dominio de las variables. La toma de decisión clave, este momento también es bien importante porque aquí es donde se decide con qué instrumento se va a trabajar y además si se va a utilizar uno, digamos si se va a reciclar un cuestionario o se va a hacer uno nuevo.
Construcción del instrumento genera indicadores, categorías, niveles de medición y codificación. La prueba piloto, que es pasar nuestro instrumento a una pequeña muestra para probar su potencial eficacia, para ver si obtenemos los resultados que estamos queriendo, si hay algo que mejorar o no en redacción o en lo que sea. Después de tener la prueba piloto, vamos a la elaboración de la versión final, donde ya una vez revisado el instrumento se implementa e implementados los cambios, se pasa ya el instrumento. Después es importante el entrenamiento del personal, capacitar y motivar a las personas que van a pasar o a calificar el instrumento, obtención de autorizaciones si fueren necesarias, administración del instrumento, ya propiamente los participantes, preparación de los datos para el análisis, que aquí viene la parte de codificar, limpiar e insertar datos en la base de datos. El análisis de los datos, que ya es la parte final, la de analizar todos los datos obtenidos por este instrumento. Aspectos fundamentales para un instrumento o sistema de medición. La construcción de un instrumento de medición requiere de planificación, que es algo que creo que hemos visto durante todo el proceso, porque es un enfoque sistemático y cuidadoso, bien minucioso. De hecho, en este paso, de alguna forma se considera como que estamos retrocediendo un poco a revisar todo lo que ya se hizo antes de dar como el paso final y obtener resultados confiables. Nuestro instrumento debe tener las características de operacionalización, que es transformar la información teórica en variables medibles o indicadores. Codificación, asignar valores numéricos o símbolos a las categorías de las variables. Nivel de medición, que existe la nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Cada una puede permitir realizar diferentes tipos de análisis estadísticos. Los tipos de instrumentos de recolección de datos cuantitativos para la investigación, ya estuvimos viendo algunos, pero en este capítulo como que se vuelven a retomar o a medio leer para saber si lo que estamos haciendo va por el camino indicado. El de cuestionarios, como ya mencionaba, el tipo de preguntas utilizadas en el cuestionario depende de las necesidades del estudio. Puede ser de que necesitemos 10, puede ser que eso con una sea suficiente. Las preguntas cerradas, las más fáciles de codificar. Las preguntas abiertas son más amplias, existen más sesgos en las respuestas, el tiempo de codificación y de clasificación es más largo, por lo tanto se considera un poco más difícil, pero obtenemos información más profunda. Las primeras preguntas en un cuestionario deben ser preguntas neutrales, fáciles de responder, atractivas para los participantes. No debemos dejar preguntas importantes hasta el final del cuestionario. También podemos utilizar el procedimiento de embudo, que es de ir de cosas generales a cosas más específicas. Y es importante recordar que el cuestionario tiene una estructura. Iniciamos con la portada, introducción, bueno, portada en el caso de las en línea no hay, pero sí tenemos una pequeña introducción, instrucciones y finalizamos con el agradecimiento. La escala de medición de actitudes de este instrumento, tenemos la escala de Likert, como ya mencionaba Caro, que representa, le presenta al participante las opciones en forma de afirmaciones en una escala de niveles desde el que estoy muy de acuerdo hasta el que no estoy en desacuerdo, que es lo que ocupamos en el cuestionario. El de diferencial sistemático, que sirve para medir las actitudes y elige entre dos opciones opuestas, sí y no, bueno o malo, etc. El escalograma de Goodman, que puede ser útil para medir las actitudes que tienen una estructura clara y jerárquica. O sea, también vamos con opciones, solo que esta vez, a diferencia del de Likert, va por orden de intensidad, desde la más débil hasta la más fuerte. El otro instrumento sería el de observación cuantitativa, que también ya lo mencionaban, que puede ser estructurada o no estructurada.
Las pruebas estandarizadas, que son las administradas de manera estandarizada para medir habilidades, por ejemplo, las pruebas de inteligencia, las de aptitudes y las de rendimiento. Recolección de datos de información factual e indicadores. Tenemos indicador social como educación, salud, bienestar. Indicadores económicos como el desempleo, la inflación, el PIB. Ambientales, la calidad del aire, contaminación, deforestación, etc. Y finalmente el metaanálisis, que es el resultado de múltiples estudios que se sintetizan para obtener una conclusión en general, digamos. Preguntas para medir una variable pueden ser ¿cuántas son necesarias? Eso va a depender del objetivo de la investigación. ¿Cómo deben ser redactadas? De una forma clara, precisa, breve, neutra, vocabulario simple, directo, referirse preferentemente solo a un aspecto, respetuosas, obviamente, formuladas de forma positiva. Codificación de las respuestas. La codificación precisa o el codificarla es esencial para garantizar la calidad de los datos de la investigación. Primero hay que establecer los códigos, asignar códigos numéricos o simbólicos a cada categoría, elaborar un libro de código, escribir un documento con la ubicación de las variables, los códigos asignados, las categorías y otros informes relevantes. Codificación física, que es transferir los códigos de la matriz de datos. Esto es manual, realmente creo que ya no se ocupa, pero supongo yo que en algunas encuestas pequeñas de unas 10, 20 podría ocuparse, guardar datos codificados también. Actualmente, que es lo que estaba diciendo, se utiliza la codificación con softwares estadísticos que permiten, o sea, hacen todo en uno. Crean los libros de código, codifican las respuestas, detectan y corrigen errores y analizan los datos. Errores comunes de la codificación, pero esto era hace 1900 ayer. Incoherencia en la asignación de códigos, datos perdidos, valores fuera de rango, errores de tipeo, estrategias para evitarlos. Hay muchas, pero para mí la principal es utilizar un software de codificación. En resumen, la recolección de datos proporciona la información necesaria para probar la hipótesis, ya que sin datos precisos los análisis o conclusiones de verdad carecen de validez. En nuestro estudio se elaboró un cuestionario online de carácter estructurado, no disfrazado, como ya nos lo presentó Caro, con 10 preguntas, con un tiempo aproximado de 10 minutos para contestarlo. Utilizamos preguntas de filtro y el formato de embudo e investigamos dos softwares o plataformas para llevarlo a cabo. Estas plataformas en línea que tenemos es la SurveyMonkey, que fue fundada en 2009 y comenzó como un proyecto de investigación universitario. Me llamó mucho la atención eso, pero poco a poco se convirtió en una plataforma de encuestas de las más usadas en el mundo. Esta tiene el plan gratuito y el plan pago. Obviamente el plan gratuito es más limitado que el plan de pago, pero no es tan mal. Es súper fácil de usar, nos deja hacer 10 preguntas por encuesta, 100 respuestas por encuesta, hay 10 tipos de planillas, la lógica es bastante fácil, él tiene análisis básico. Lo malo es que aparece la marca de ellos, el SurveyMonkey, en toda la encuesta. No podemos descargar un archivo PDF. Digamos, yo intenté descargar las preguntas y no se pudo. Pero está bastante bien para, digamos, estudiantes, profesores o personas que necesitan encuestas simples y rápidas. En cambio, el plan pago, que es un poco más profesional, empieza desde $25. El primero, el de 25, el plan estándar, nos deja hacer 100 preguntas con 1000 respuestas, la lógica es avanzada, la colaboración en equipos completa, el análisis es avanzado,
no aparece la marca de SurveyMonkey y nos dan soporte por correo electrónico. El plan avanzado, el de $40, tiene obviamente, perdón, todas las funciones del plan anterior, pero ahora no son 100 preguntas, sino que son 1.500 encuestas, con 15.000 respuestas. La personalización es avanzada, o sea, uno ya puede ir cambiando el color y haciendo como detalles en nuestra encuesta. La distribución es por correo electrónico y tiene soporte técnico. Luego tenemos el plan Premier de $80, que obviamente cubre todo lo demás, lo de las otras dos opciones. Estas son encuestas sin límites, datos avanzados, tienen soporte prioritario y lo más importante, para mí, por lo que de verdad se paga, para mí, a mi parecer, es la integración con otras herramientas, porque permite conectar los datos de las encuestas con otras aplicaciones. Por ejemplo, podríamos conectarlos con HubSpot para obtener los perfiles de los clientes. También podríamos obtener la información para enviar automáticamente correos electrónicos a las personas que contestaron a los encuestados en base a sus respuestas. Podríamos también compartir cómo va los datos de nuestra encuesta automáticamente en los resultados en las plataformas como Facebook o X. Esto para generar interés en nuestro público podría ser utilizado así. Y también lo podemos conectar con Google Analytics y Zoho para visualizar y analizar los datos de la encuesta junto con los datos del negocio, que creo que esto es súper importante. La otra plataforma es Google Forms, que es una herramienta gratuita, permite crear encuestas y formularios de forma fácil, realmente sí. También tiene un plan gratuito que es crear formularios, pero de una forma limitada, respuestas múltiples, la personalización es bien básica, aparece también la marca de Google de que se ha sacado de ahí el cuestionario. Y está el plan pago, que solo son $12, la mitad del precio del plan básico del Monkey. Pero por $12 creo que no está nada más porque la personalización es avanzada. Obviamente tiene las funciones del plan anterior. El análisis es avanzado, no aparece la marca de Google. El soporte tiene soporte por correo y por chat. La visualización de los resultados se puede ver en gráficos y en tablas. Permite exportar hojas de cálculo a Google, de Google a hojas de cálculo de Google y otras herramientas. Y también los formularios se adaptan a formatos de dispositivos que actualmente creo que es indispensable que tengan esta función. Algo que creo yo que es de mucha ayuda es que rellenan automáticamente los formularios, ya que ellos tienen casi que toda la data de todo el mundo. Tienen también el plan Enterprise de $18, solo por un poquito más, donde también agregan las funciones de seguridad de administración de mejoras. Soporte ahora es por teléfono. También tienen este plus de prevención y pérdida de datos y el alertas de auditoría, o sea, alertas de que si alguien modificó algo en el formulario, si lo edita, lo envía, este tipo de alertas son informadas. Bueno, está como un pequeño recorrido. Sí, estamos hablando de recolección de datos, pero como decía, incluye todo lo demás, porque si no revisamos los pasos anteriores, en este punto podríamos tener los resultados que no queremos. Entonces incluye planificación, elaboración, selección de muestras, recolección de datos, codificación y ahorita que vamos al paso del análisis de datos, que es el paso 9. El análisis de datos sirve para obtener la información de verdad valiosa, es como, como el caldito, de verdad, como lo último, de las necesidades, preferencias y los comportamientos de los clientes. Esto nos va a ayudar a tomar estrategias de marketing más efectivas, mejorar productos, servicios y en este caso ver cómo se encuentra el mercado de abierto a nuestro nuevo producto. Estas etapas principales del análisis son 1, validación de datos.
es el primer paso. Es importante asegurarse de que los datos sean precisos, completos y confiables antes de comenzar a analizarlos para garantizar de verdad la confiabilidad de los resultados. Es fundamental utilizar herramientas y técnicas adecuadas que faciliten el proceso de diseño e interpretación de los resultados. O sea que cuando lleguemos a interpretar los resultados, tenemos que tener las cosas de verdad claras y concisas. Algunas de las funciones para validar las preguntas y garantizar su calidad son verificación lógica, que es la validación de preguntas, si no hay ambigüedades, incoherencias, o si no tienen un orden lógico. La detección de preguntas redundantes o irrelevantes también. Evaluación de formatos de preguntas, si son adecuados para el tipo de información que estamos recopilando. Edición de respuestas, es ajustar las opciones de respuesta, es decir, revisar si mejor ponemos una opción extra, si quitamos una, si hay que agregar otra o modificar alguna. La limpieza de datos, que es detectar y corregir los datos inconsistentes, incompletos o erróneos, garantizando la integridad de la información. Errores tipográficos también. Proyección de la muestra. Este paso es importante para asegurarse de que cada participante sea escogido de acuerdo con los criterios de la investigación, que es lo que ya nos hablaba Caro. Adicionalmente, se debe asegurar de que se mantienen los estándares éticos mientras se recolecta la muestra, es decir, que se le explique al participante los propósitos de la investigación, los riesgos, si es que hay alguno, los beneficios de participar, y que ellos tengan derecho de verdad a decir que sí participan o no lo hacen. Protección de su privacidad y de la privacidad de sus datos. Respeto a la autonomía, es decir, de que nadie llegue a contestar o a participar en un proceso de manera obligada, sin que de verdad quiera estar ahí. La fase 2, la codificación de datos, es asignar códigos numéricos y alfabéticos a las respuestas de las encuestas. Esto facilita, como ya había mencionado, el análisis estadístico y permite realizar comparaciones entre diferentes grupos. Las herramientas para hacer esto está la asignación automática de códigos, la codificación manual y la definición de categorías. En la fase 3 es la entrada de datos. Ya finalmente vamos a ingresar las respuestas de los encuestados en un sistema. Ahora, ¿cómo ingresamos los datos? Hace mucho tiempo, o bueno, no sé, depende de las necesidades. Si son pocas encuestas, se podría hacer pocos cuestionarios, pero de forma manual, como ya lo mencioné hace un ratito. Y la importación de datos, que esto reduce la posibilidad de errores humanos, permite la importación desde diferentes fuentes, requiere contar con datos, eso sí, de formatos compatibles con la herramienta de encuesta, y puede ser a veces necesario realizar algún ajuste o limpieza antes de ponerlos. Integración de herramientas con encuestas. Esto permite la transferencia automática de los datos desde las herramientas a las plataformas de análisis. Esto te súper ayuda. También facilitar la colaboración entre el equipo que trabaja y los diferentes procesos de la investigación. La fase 4, depuración lógica de datos, es identificar y eliminar inconsistencias o errores en las respuestas de los encuestados. Eliminar errores de entrada de datos, identificar respuestas falsas, porque también podría haber personas que contestan solo por contestar, otras personas que se encuestan y no son quienes dicen ser. Entonces, habría que validar esos datos. También detectar inconsistencias en las respuestas. Pueden identificarse en el encuestado si no ha prestado de verdad atención a las preguntas. Herramientas para la depuración lógica de datos. Como ya decíamos, el software de encuestas, software analíticos estadísticos y herramientas de visualización de datos como los gráficos y diagramas que pueden ser útiles para la visualización. La fase 5, tabulación y análisis.
La tabulación y el análisis de los datos son componentes de verdad esenciales para extraer la información. O sea, ya la tenemos, ahora queremos plasmarla de una forma más concisa. Puede ser en tablas de frecuencia, tablas de contingencia o tablas cruzadas. Análisis estadístico consiste en aplicar técnicas estadísticas para extraer la información de los datos. Tenemos las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda. Las medidas de dispersión, que indican la variabilidad de los datos. Y el análisis de correlación, que es el análisis que permite determinar la fuerza, la dirección de la relación entre las variables. La fase 6, comunicación del resultado. La comunicación efectiva de los resultados del análisis de datos es de verdad de suma importancia para que estos sean comprendidos y utilizados de manera efectiva y tomar las decisiones de una manera informada. La visualización de datos puede ser a través de gráficos y tablas, bueno, esto va a depender mucho de lo que se está comunicando, pero va a ser histogramas, gráfico de barras, gráfico de líneas, circulares, entre otros. Mapas de calor, visualizador de intensidad de una variable, infografías que combinan el texto con imágenes para hacerlo mucho más atractivo y conciso. Informes, que es el informe escrito, que es una descripción detallada de los métodos de los resultados y las conclusiones. Estos deben ser claros, concisos y estar orientados a la audiencia. Presentación, que puede ser una presentación oral o una presentación en video. En un momento vamos a hablar más de esto, tus presentaciones. Pero en conclusión, los análisis de datos es un proceso complejo, de verdad, que implica, bueno, yo agregaría sistemático, que implica la recolección, limpieza, transformación y visualización de datos para extraer información significativa y útil para la toma de decisiones. En nuestro caso, ¿cómo aplicamos estas dos plataformas a nuestro proyecto? La de SurveyMonkey, ¿cómo se relaciona con el análisis de datos? Resume respuestas, filtra y segmenta en subgrupos y criterios, genera análisis estadísticos, realiza pruebas estadísticas para determinar si existen relaciones significativas entre las variables, hace también análisis de texto, es decir, analiza las respuestas abiertas y las preguntas para identificar temas y palabras comunes o claves. En cuanto a la presentación gráfica, crea gráficos, incluyendo gráficos, bueno, de todos los que hablamos, de barras, de líneas, circulares. La personalización de gráficos es posible en cuanto a la apariencia, para que coincidan con nuestra marca. La exportación de gráficos puede hacerse a PNG, JPG, PDF, o sea, en los formatos en los que nos necesitemos. Algo importante es que ofrece además otras funciones como crear paneles de control personalizados, comparte informes de gráficos con otros usuarios y también es compatible con otras herramientas de análisis como TableView y Power BI. Es importante mencionar, de verdad, que la presentación gráfica de los datos están disponibles en todos los planes de SurveyMonkey, pero obviamente el plan gratuito es como un poco más básico. El Enterprise, que es el más avanzado, crea gráficos personalizados y se puede compartir de forma privada. En cambio, la otra plataforma, Google Forms, en cuanto a análisis de datos, es bastante bueno, resume respuestas, filtra y segmenta, genera análisis de respuestas abiertas también, y también tiene respuestas por categoría, visualiza la distribución de las respuestas de opción múltiple. En cuanto a la presentación gráfica de datos, no es tan bonito, por así decirlo, o estético como la plataforma anterior, pero sí crea gráficos los mismos de barras circulares, de tablas. Podemos personalizar los colores y también podemos exportarlos. En resumen, en cuanto al análisis de datos,
empezamos por validación de toda la información que tenemos, codificación, entrada de los datos, depuración lógica de los datos, tabulación y análisis, y llegar al final, que es la visualización de los datos. Y pasamos a nuestro tema 10, al paso 10, que es el informe escrito. Cuanto al informe escrito, era parte como de la presentación, y decimos que es una fuente de información precisa y confiable que resume todos los procesos de los que hablamos, todos los datos y las conclusiones de investigación sistemática. Debe contar de 10 pasos. Primero, la portada con el título del informe, que obviamente debe estar relacionado con el contenido, el nombre completo de los autores y de la institución a la que pertenecen, la institución que está respaldando esta investigación y la fecha de publicación. En el índice tenemos que agregar la lista de los capítulos, las secciones y las subsecciones. Todo el documento debe estar numerado y el índice debe estar acorde a esta numeración por página. Resumen, es la síntesis del informe completo, contiene los objetivos, la metodología y los resultados y las conclusiones de una forma breve. La introducción es, debemos hablar sobre el tema de investigación e importancia de lo que estamos haciendo, el problema de investigación, las preguntas, los objetivos, la revisión de la literatura y la metodología utilizada. El paso 5 es el resumen, que ya es la descripción detallada de la metodología, el tipo de la investigación de estudio, la muestra, los instrumentos, la recolección de todos los datos, el procedimiento de recolección y el análisis de datos. Paso 6, los resultados. Aquí se presentan los datos obtenidos en tablas, gráficas y figuras, una descripción y análisis de los resultados. Tiene que ser algo concreto y acordémonos que tiene que ser dirigido o planteado de acuerdo al público que lo va a leer. Discusión, aquí es la interpretación de los resultados, la relación con los objetivos y la literatura. Aquí le damos significado a los hallazgos que hemos tenido durante la investigación. Conclusiones es el resumen con los principales hallazgos. Las respuestas a las preguntas de investigación es importante que contestarlas. Las conclusiones sobre el significado de los hallazgos y están basadas en los resultados de la investigación. Recomendaciones son las propuestas basadas en los resultados que hemos obtenido, las variables y en base a las variables y alineados a las variables y a los objetivos. Al final no hay que olvidar poner la bibliografía, que es la lista de todas las fuentes citadas, y existen varios tipos de hacerlo. En nuestro caso lo estamos haciendo con las normas APA, pero también existen las normas Chicago y las normas EMLA. Con esto se completa toda la información. Ahora bien, una vez que tenemos ya el reporte escrito, pasamos a la presentación oral. La presentación oral es la exposición verbal y visual del tema de interés, en este caso de la investigación, y tiene como objetivo informar, entretener, captar la atención o impartir el conocimiento. El paso 1 es la introducción. Lo primero que se tiene que hacer es captar la atención del público, presentar el tema, la importancia, incluso se pueden desglosar los pasos de lo que se va a hacer, indicarle a la audiencia el beneficio y el objetivo de la presentación. Paso 2 es el desarrollo. Es, digamos, como una de las partes más importantes, porque empieza a exponer el contenido de forma clara y organizada. Hay que utilizar ejemplos, datos y recursos visuales para mantener el interés del público, responder preguntas y aclarar las dudas. Es importante en esta etapa también mantener el interés del público, mantener nuestro lenguaje, cuidar nuestro lenguaje, no solo verbal, sino también nuestro lenguaje corporal.
La parte 3 o la etapa 3 de nuestra presentación oral son las conclusiones, que es el que resume, resumir los puntos claves, enfatizar el mensaje principal, invitar a la acción y a la reflexión o incluso a la interacción. Y el paso 4 o final es el cierre. Agradecer a todos por su atención, responder preguntas adicionales y recopilar los comentarios. Es muy importante esa parte. Ahora, unos tips extra que nos pueden servir para tener mayor éxito en nuestra presentación oral. Primero, la preparación antes de la presentación. Hay que fijarnos en la vestimenta que sea adecuada también con el público y respetuosa y de acuerdo al tema que vamos a abordar. Hay que descansar lo suficiente, llegar con tiempo a hacer ejercicios de respiración si fuese necesario y practicar la presentación o lo que se va a decir. Además, durante la presentación hay que cuidar, como ya mencionaba, el lenguaje positivo, el lenguaje corporal, el contacto visual siempre con la audiencia, modular la voz, no hablar muy rápido, no hablar muy lento, responder preguntas con seguridad, estar siempre atentos a si alguien levantó la mano o si de verdad, como hay contacto visual, se puede ver si las personas están perdidas o si de verdad están entendiendo lo que se está diciendo. Entonces podríamos de alguna forma estar leyendo a la audiencia. ¿Qué debemos evitar? Primero, leer el guión, ya es que esto puede hacer que sea muy aburrido. Distraerse con el material de apoyo, porque no solo se distrae o el que está exponiendo se puede perder incluso en los pasos que va, sino que también distrae a la audiencia. No responder preguntas. Es bien importante contestar las preguntas porque primero demuestra dominio del tema. Segundo, también podría servir de retroalimentación, no solo para él como orador, sino que retroalimentación para todo el proceso de la investigación. Bueno, este era el paso final del proceso de investigación y llegamos al final de nuestra presentación con la siguiente conclusión. Que el proceso de investigación de mercado, desde la formulación del problema hasta la presentación oral, se establece como una herramienta indispensable para la toma de decisiones estratégicas. Es gracias a este proceso minucioso y sistemático que obtenemos información valiosa sobre el mercado, los consumidores y la competencia, permitiéndonos tomar decisiones informadas y aumentar las posibilidades de éxito, respondiendo a las demandas del mercado e implementando estrategias de marketing efectivas. Pero con esto concluimos y damos gracias por su atención. Gracias.